Dice que te extraña, pero no cree que funcione. Es el tema de este video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre saludarte. Espero te encuentres bien. Vamos a hablar de ello. Dice que te extraña, pero no cree que funcione. ¿Has estado hablando con tu exnovio? El hombre que todavía tiene tu corazón y te acaba de decir que te extraña. Por un momento sientes que tu corazón se hincha de emoción. Tú también lo extrañas. Todavía quieres estar juntos y escuchar que te extraña te llena de un sentido de esperanza. Hasta que siguió con, pero no veo que esto funcione entre nosotros. Pasas de sentir una gran alegría a una gran tristeza y desesperación. Entonces te quedas pensando, si dice que me extraña, pero no cree que va a funcionar, ¿qué debo hacer? ¿Y eso qué significa? Sé que es posible que te sientas bastante desanimada y confundida sobre todo en este momento. Así que veremos cómo puedes salir de una situación así. Primero, ¿por qué tu exnovio te dice esto? Y luego, ¿qué puedes hacer al respecto? No te preocupes. Todo es posible en el amor. Eso ya lo sabes bien. 1. Dice extrañarte, pero no cree que vuelvan a estar juntos. ¿Por qué? Cuando dos personas se separan, las emociones se intensifican. Sabes muy bien que las rupturas conllevan un fuerte lado de angustia. Se pierde la confianza en uno mismo, frustración y negatividad general. Existe la idea errónea de que la persona que decidió terminar la relación, que en este caso probablemente sea tu ex, pero tal vez no siente todas las emociones dolorosas de una ruptura, pero todos se ven afectados en una ruptura. A veces una persona experimenta el aluvión de emociones que siguen de inmediato y otras veces una persona podrá reprimir esas emociones por un tiempo hasta que surjan más adelante. Curiosamente, los hombres y las mujeres tienden a procesar estas emociones de diferentes formas. Me he dado cuenta de que, en muchos casos, las mujeres experimentan estas emociones inmediatamente después de la ruptura, y los hombres 1 o 2 semanas después. Por supuesto, existen excepciones a la regla, y las personas tienen diferentes formas de afrontar y experimentar estas emociones. Pero el hecho es este: tarde o temprano, una persona se enfrentará al dolor de una ruptura. Otro error común es pensar que la persona que se fue no extrañará a su ex. Todos somos seres humanos y cuando amamos a alguien, esos sentimientos no se evaporan de un día para otro. Incluso si existen fuertes razones para dejar la relación, todavía podemos extrañar a alguien. Así que aquí este es mi punto. Si un hombre dice que te extraña, significa que todavía se preocupa por ti, incluso si tenía razones válidas para terminar la relación. Esto no significa que estas razones ya no existan. Todo se resume más a la batalla constante entre el cerebro y el corazón. El cerebro dice que existen pruebas sólidas de que no deberían estar juntos, mientras que el corazón dice que las emociones y el vínculo que se desarrolló entre ustedes todavía está presente, está latente. A veces, cuando un hombre dice que te extraña después de una ruptura, es porque los dos tuvieron que romper debido a circunstancias externas. Estaba hablando con una dama esta mañana, que tuvo que romper con su novio porque se fue de regreso a Colombia. Ella estaba tan desconsolada porque todo el amor sigue intacto, pero ella vive en París y él ahora está en Colombia. Ella me dijo, dice que me extraña, pero que la distancia es demasiado grande para que estemos juntos. Es una situación difícil y comparto esta experiencia para ilustrarte que una ruptura no significa que los sentimientos desaparezcan. Significa que existen razones concretas para que suceda la ruptura y tu ex no se ha olvidado de esas razones. Ahora bien, estos problemas varían de una relación a otra y siempre hay soluciones. Estas soluciones serán la clave para hacer que tu ex te diga, te extraño y quiero que vuelvas, en lugar de decirte que te extraña, pero que no ve que vaya a funcionar la relación. 2. Te extraña, pero no te quiere de regreso. Como te estaba diciendo, el factor determinante para que él quiera o no que regreses será cómo se puedan abordar y remediar los problemas en la relación. Sí, te extraña y es real. Él todavía siente algo por ti y siente nostalgia por los buenos momentos que compartieron, pero en este momento los malos momentos están presentes. Tu ex necesita ver un cambio si quieres que cambie de opinión con respecto a la relación y la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. Entonces, cuando un hombre dice que te extraña y no quiere que regresen, lo primero que debes hacer es comenzar a identificar qué fue exactamente lo que salió mal en la relación. ¿Qué razones te dio para romper contigo y qué razones podría tener que no le mencionó? Si te das cuenta, la gente con frecuencia intenta aliviar el golpe de romper compartiendo la menor cantidad posible de razones para dejarte. Claramente se preocupa por ti y no quiere verte sufrir.
por lo que puede haber algunas cosas que no lo mencionó durante la ruptura. Es importante que analices la situación y pienses en cualquier otra cosa que pueda haber para que puedas trabajar en buscar soluciones. Por ejemplo, ¿te volviste un poco más ociosa en la relación? ¿Dejaste de mantener tu vida personal o quizás lo tomaste por sentado? Es importante realmente que te tomes el tiempo para pensar en estas cosas. Si quieres que vuelva, debes asegurarte de proponerle una relación completamente nueva. No se puede retroceder a una relación que es idéntica a la que no funcionó, porque ambos ya saben cómo terminó. Sé que es difícil escuchar cuando un hombre te dice te extraño, pero no creo que esto funcione. Pero no olvides el lado positivo, te extraña. Y eso ya es fuerte. Tu trabajo ahora es convencer y demostrarle a tu ex que la relación puede funcionar, porque estás haciendo el trabajo para asegurarle eso. 3. Cuando un hombre dice que te extraña, pero no quiere volver, esto es lo que debes hacer. Me gustaría que tomaras una hoja de papel y la dividieras en 2 columnas. A la izquierda, comienza a enumerar todos los problemas que tú y tu ex estaban experimentando en la relación. Piensa realmente en ello y, como te dije anteriormente, asegúrate de pensar también en los problemas subyacentes. Tómate tu tiempo con esto para que realmente puedas analizar la situación. Luego, comienza a escribir soluciones para cada problema en la columna de la derecha de la página. Por ejemplo, si sabes que te volviste perezosa en la relación y dejaste de cuidarte y de hacer cosas que te beneficien a ti y tu bienestar, tus pasatiempos, yoga, ver amigos, etc., escribe una lista completa de todas las cosas que puedes comenzar a implementar en tu vida una vez más. Ver estas cosas claramente escritas frente a ti puede darte motivación y claridad mientras te encaminas hacia tus metas. Ahora es el momento de reinventarte. Existen varias herramientas disponibles para ayudarte con esto, como la regla de no contacto, por ejemplo. El objetivo final es hacer que tu ex te extrañe y quiera regresar, haciéndole tener miedo de perderte para siempre. Tu vida tiene que verse tan tentadora que sería un tonto dejar pasar la oportunidad de ser el hombre a tu lado. Esa es la clave. Bueno, llegamos al final, pero queremos ayudarte y siempre lo hacemos. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita. Si tu deseo, si tu objetivo es recuperar a tu expareja, recuperar tu relación, lo debes hacer sin cometer errores en el proceso. Y la guía te va a ayudar mucho. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Cuídate mucho, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Un abrazo, hasta el próximo video.